diferencia de la última película de Adam McKay, ahora nos toca voltear a mirar hacia arriba, ya que finalmente después de varios años se estrenó la nueva película de Superman, escrita y dirigida por James Gunn, el arranque de este nuevo universo cinematográfico que toma la mitad de lo que funcionó y desecha la mitad de lo que no funcionó anteriormente en una cuestión que está haciendo un absoluto desmadre y pero que está pues proponiendo ser algo, un evento bastante exitoso para Warner Bros. Sorprendentemente. Y ahorita pues es momento de hablar de esta película que era de las películas que más esperaba del año, que más tiempo llevaba esperando desde que se confirmó que en 2021 creo que James Gunn había estado escribiendo y próximamente dirigiendo una película de Superman, pues había tenido muchas ganas de ver qué es lo que podría hacer este director tan particular con este personaje. Y he de decir que eh, es una situación bastante conflictiva. Eh, es decir, quiero empezar aclarando, es una muy buena película, la disfruté bastante, tiene eh, mucho que nos puede gustar y mucho que puede gustarnos. Eh, tiene, tiene de todo, tiene desde los elementos más Jim Gunnescos como elementos de gore y body horror. Hay un ojo siendo picado, alguien prácticamente vomitando una masa negra. También hay comedia absurda y hasta ridícula un poco. Nunca llega a ser tan subido de tono como en otros proyectos del director, pero ahí hay hay momentos bastante oscuros, hay escenas con una representación bastante irreverente de personajes. Eh, en cuanto a otras cuestiones más formales de James Gunn, también eh, hay una recurrencia de planos o de cuestiones estéticas que este director opta, el uso de planos que están de cabeza, el uso de primeros planos con angulares para deformar a los personajes, el uso de una iluminación bastante brillante y colorida, al punto donde el contraste, en vez de hacerlo entre luces y sombras, lo hace entre tonos medios y sobreexposición. Hay momentos donde la luz termina quemando el celuloide de la pantalla, no alcanza a mostrar qué hay ahí, y lo usa bastante inteligentemente. Por ejemplo, en la presentación del Lex Luthor es bastante maravilloso como vemos a todos detrás del ex Luthor y la cámara se acerca y justo cuando lo va a revelar, el sol entra por la ventana, nos encandila y nos bloquea la vista para encuadrarlo en una posición más poderosa, más imponente, y es simplemente una gran presentación. Y creo que sí, eh, además de esto, pues entiendo que hay mucha gente que no le gusta este estilo de dirección de James Gunn, pero pues creo que es algo distinto dentro de las mil y un películas iguales de blockbuster que se hacen, y eh, por mi parte yo lo agradezco, este tipo eh, de ideas tan poco convencionales, por llamarlo de alguna manera. Eh, Henry Braham, el director de fotografía, se nota que sabe lo que está haciendo, sabe bien cómo poner y cómo mover la cámara, cómo iluminarlo, para aún en escenas muy brillantes generar contraste. Está los compositores. John Murphy hace la presentación del ex Luthor y bueno, en general de Luthor Corp.
La canción ahí es espectacular, es la cosa más John Murphy y agresiva y pesada que hace que esa escena tenga mucha fuerza, y también las remasterizaciones o retrabajos de las canciones originales de John Williams de la película original de Superman. Aquí también funcionan bastante bien, mientras que las nuevas canciones son una edición bastante sólida. La mezcla y diseño sonoro es de primer nivel. Eh, los personajes, tanto actores como personajes, son increíbles. Sobre todo Lex Luthor, Nicholas Hoult me pareció un gran actor que lamentablemente siempre brilla en sus papeles secundarios cuando le ha tocado ser protagonista, como en Tolkien em, o en Nosferatu. No brilla tanto como cuando hace papeles secundarios. Me gusta bastante como Bestia en X-Men First Class y en Days of Future Past, Días del Futuro Pasado. Eh, Hace un muy buen trabajo en, ay, se me fue el nombre, pero me parece un gran actor con mucho potencial, que cuando hace papeles secundarios, o en este caso a un antagonista, que creo que es algo que nunca había visto en este actor, le queda muy bien y se roba la película por completo. También hizo la de Jack el Cazagigantes, también de Bryan Singer, la protagonizó y todos la olvidamos, gracias a Dios. Pero, em, pero aquí creo que hace un muy buen papel David Corenswet como Clark Kent. Superman es impresionante. Es esta situación donde lo ves con el calzón como el Superman de antaño, y no se ve ridículo, sino que se ve imponente, y se ve como alguien serio, pero a la vez a diferencia del Superman de Henry Cavill, por ejemplo, que ese Superman parece que te iba a partir tu madre. Este se ve como muy agradable y como aproximable, como si estuviera dispuesto a que todos lo hicieran. Y en la película hay detalles muy bonitos. Hay una escena en la que los niños se acercan a él, cual Jesucristo, y, y Superman los abraza, los carga. Es como bastante... Sí, es un Superman que se ve imponente y a la vez no se ve enojado con la vida como otros Supermanes, ni se ve como este ser superior que están para que lo vanagloriemos. Y su versión de Clark Kent, creo que es... Y, y mucho se ha hablado de que esta es la película más humana del personaje, y sí. Y creo que mucha gente dice que no hay suficiente de Clark Kent, pero creo que este Superman es Clark Kent. No hay manera de separar a este Superman de su personalidad de Clark Kent. Y entonces pues sí, es decir, no hay forma de que no lo veamos. En cada escena en la que está actuando como Superman, hay algo de Clark Kent, y cuando actúa como Clark Kent hay algo de Superman, ¿no? A diferencia de Batman, donde Bruce Wayne y Batman son dos personalidades opuestas, distintas, y en una es un emo y en la otra es un playboy. Aquí Superman es muy similar en ambos de sus personalidades, alter egos. Es, eh, e incluso, si bien Clark Kent no es torpe como en algunas interpretaciones, sí es más como juguetón, como más corporalmente reservado, ambiguo, y entonces esto hace que sí hay una clara diferenciación bastante interesante. Incluso a pesar de que Clark Kent es altísimo, David Corenswet mide casi 2 metros. Hay una escena en la que, o sea, en los trailers, en donde va por la calle y su cabeza sobresale porque es mucho más alto que cualquier extra que puedas conseguir. La forma en que camina, en que está peinado, la ropa que usa,
es muy inteligente para hacer esta diferenciación de por qué los demás no se dan cuenta que él es Superman. Lois Lane también hace un muy buen trabajo y desde que vi el primer tráiler, ella tiene un plano en el que camina y se pone el periódico bajo la mano y es el plano más Lois Lane que puedo imaginar. Es, se ve súper badass, se ve que está en control de la situación, que eh, no tiene miedo a ensuciarse las manos, no es solo una cara bonita y en la película incluso hace cosas muy interesantes. Cuestiona directamente a Superman, hay una escena que también sale en los trailers de una entrevista con Superman en donde hay un cuestionamiento y una discusión entre Superman y Lois Lane en donde es sumamente visceral y donde ya no es la Lois Lane de los cómics que solo está esperando o de la película original que está enamorada de Superman porque está mamado y vuela, sino que aquí sí hay una relación de cariño, pero debajo de toda esa relación, eh, Lois Lane tiene una personalidad muy fuerte que la lleva a cuestionar a Superman y a hacer que Superman sea o busque ser em, más de lo que ya es. Y creo que en ese sentido es refrescante, además de que en ciertos momentos sí adquiere papeles mucho más protagónicos, mucho más activos y con agencia que lo que hacen otras Lois Lane del cine, por no decir que todas las otras Lois Lane del cine. Jimmy Olsen es muy divertido. Sus escenas son muy divertidas. Es un chiste. Su personaje es básicamente un chiste. Es un chiste recurrente, el cual es bastante comic accurate. Y incluso otros personajes, también en cuanto a otros personajes secundarios que no son del universo de Superman en sí, de Engineer, la ingeniera es bastante, me parecía en un inicio una opción bastante arriesgada, sobre todo el apartado visual, porque es un personaje que en los cómics es completamente plateaca, es tipo Silver Surfer, y aquí es, y aquí es más como gris y tiene como un traje de spandex y como que no estaba muy seguro de por qué estaban yendo, pero cada escena en donde aparece es muy llamativa de ver. James Gunn hace un uso muy ingenioso de sus poderes e incluso hay momentos en donde, aunque no se parece a su contraparte de los cómics, eh, de repente utiliza sus poderes de nanotecnología para crear ciertos trajes o ciertos elementos de su atuendo que recuerdan muchísimo a los cómics y te emociona mucho de verlo. El lacayo de Luthor Ultraman, que pues está ahí, la verdad ese personaje sí es bastante mediocre. Fuera de eso hay otros superhéroes. La novia de Luthor tiene escenas muy divertidas y funciona muy bien la trama, es un gran añadido. Em, los, eh, los otros superhéroes, la Justice Gang, como se hacen llamar, es muy divertida. Hawkgirl me parece la más desperdiciada. Creo que sí tiene su momento de brillar. Isabela Merced lo hace muy bien. El traje se me hace muy llamativo. Y pues es un personaje bastante padre, pero a comparación de Mr. Terrific, quien tiene un papel bien activo y que tiene una personalidad bastante antisocial, pero a la vez un sentido de la responsabilidad enorme, que es muy llamativo de ver cómo utiliza sus poderes. Es algo que no son poderes, simplemente tiene dispositivos, pero es bastante llamativo ver esto en la pantalla grande. Y es que incluso creo que nunca habíamos visto a un Mr. Terrific usando sus T-Spheres en la pantalla grande. Y si hay algo que hace James Gunn es que lo explota al máximo y
a todos sus personajes y sus conceptos y aquí se ve muy llamativo, incluso hay un plano con una canción chistosona mientras y en un plano secuencia muy llamativo a través de una eh, película roja que hace que todo se vea más exagerado y violento y es un plano secuencia de la cámara girando, grabando entre las reacciones de Lois Lane em, con Mr. Terrific interpretado por Eddie Gategui haciendo un desmadre y tirando gente. En muchos sentidos me recuerda mucho a la secuencia de Come a Little Bit Closer de Guardianes de la Galaxia 2 con Yondu, Rocket y Groot escapando con una canción mamalona de fondo y objetos voladores que vuelan y atacan gente a la vez que ellos también hacen su parte. Es bastante divertida la escena y creo que sí hace un muy buen trabajo por mostrar quién es Mr. Terrific y qué tiene para ofrecer como personaje, pero sin duda creo que si bien creo que de la Justice Gang Mr. Terrific se roba las películas y las escenas, creo que el personaje más divertido de todos es Guy Gardner, el Green Lantern interpretado por Nathan Fillion, su corte de cabello super comic accurate, con plato, como un Platón es sumamente icónico, divertido, se ve ridículo, pero se ve es que creo que en lo que más me termina de agradar de este personaje es que de cierta manera, y de hecho hay varias gente que ha escrito al respecto de este artículo sobre, es curioso como todos los personajes de James Gunn, al menos hasta antes de esta película, tienden a ser bastante patéticos, hombres adultos bastante patéticos que tienden a aceptar su propia pateticidad. No sé si esa palabra existe, pero supongamos que sí. Y en los demás personajes nunca llegan a ser tan patéticos como Guy Gardner, que se ve ridículo y se cree una autoridad moral y fuerte, y en realidad es un pendejo que está diciendo pura tontería y media durante todo el metraje, que mientras que los demás están tratando de hacer cosas verdaderamente que aporten, él está haciendo chistes con sus poderes de Green Lantern. Hay una escena en la que tiene que sostener un kaiju, utiliza con sus, con sus poderes, le crea guantesotes de cocina, incluso, y hay una escena que me parece que es la escena más James Gunn de la película, que es dentro del tercer acto, que sale en el tráiler de cómo Guy Gardner utiliza sus poderes para crear una mano gigante que sale del desierto. En la película esta escena se alarga y son varias manos saliendo del desierto y algunas tienen el dedo de en medio levantado únicamente. Es sumamente exagerado, bizarro, over the top, es muy James Gunn y creo que en ese sentido, como fan de las películas de James Gunn y como fan de sus personajes, me parece que disfruté demasiado a Guy Gardner por ese aspecto. Además de que, además de que también creo que Metamorfo se roba la película y sobre todo sus escenas es, creo que de los héroes secundarios es quien tiene más desarrollo, quien incluso les diría que más que el mismo Superman, quien pasa de ser eh, este hombre medio egoísta y pues quizás no egoísta, pero de este hombre superado por la adversidad y como que prefiere mantenerse, abstenerse a los límites y después se vuelve este héroe que es inspirado por Superman y que busca hacer el bien y es muy llamativo también. Es nuevamente James Gunn se nota que va al 100% de estos personajes, es decir, los personajes que tiene los explota impresionantemente, los poderes, de repente convierte a Metamorfo en una especie de calamar,
utiliza sus poderes para convertirlo en ácido, en kriptonita de maneras muy inteligentes, muy visualmente llamativas y un poco perturbadoras, he de admitir. Pero eso es lo que hace James Gunn y creo que Metamorfo eh, también se lleva esa parte muy llamativa de parte de James Gunn. También hay otros elementos del cine de Gunn que me agradan bastante. El uso de kaijus. Hay un ajolote gigante que escupe fuego que sale en los trailers, el cual creo que es muy... creo que es pues bastante gonesco un elemento y es bastante divertida su escena. Es la presentación de la Justice Gang y es increíble. Eh, y creo que dentro de lo que cabe es una película bastante esperanzadora y pues como que busca actualizar valores que consideraríamos anticuados y esto consigue hacer una experiencia bastante única y poco, pues sí, poco vista en el cine de superhéroes actual, donde siempre es lo mismo y aquí pues sí se nota que Gunn está buscando una manera de darle la vuelta al concepto, pero creo que dentro de todo esto bueno que tiene, y creo que son muchas cosas buenas, y creo que sigue siendo una gran película y mucho mejor que la mayoría de cosas que veo de superhéroes al año y no de superhéroes que veo al año. Eh, la película me quedó a deber y me dejó muchas cosas pendientes. Y a partir de aquí voy a estar hablando con spoilers, entonces si vean la película, altamente recomendable y luego escuchen esto porque debo de expresarlo. Y estoy bastante conflictuado con la película. Yo me considero un gran fanático de James Gunn y me he dedicado a tratar de entender por qué me gustaron tanto sus películas y sus proyectos. Y de repente al ver aquí esta película encuentro muchas cuestiones que no me acaban de encantar del todo. Ay, ¿por dónde empezar? Bueno, em, creo que por lo que he hablado con y meditado mucho, creo que esta película resulta muy lastimada al terminar siendo una mezcla entre entre un entre James Gunn, que yo considero que es el guionista, el mejor guionista de Hollywood actualmente, se mezcla este persona tan buena para contar historias que se encuentra con un guión que se siente hecho en un primer borrador, sin trabajar escenas, sin, pues sí, sin, como la primera versión que se te ocurrió y la primera cosa que se te ocurrió la pusiste en el papel y la mandó y es sorprendente que aún así pues sigue siendo una gran película, pero sí hay muchas cosas que dejan que desear y creo que sobre todo mis mayores problemas son desde el punto de vista del guión, porque a nivel técnico no tengo nada que reprocharle a la película y creo que en la dirección también. James Gunn hace un muy buen trabajo y se nota que es lo que quiere hacer y contar con este Superman. Sin embargo, a nivel guión es donde encuentro mis múltiples situaciones donde creo que la película se queda muy corta en comparación con su potencial. Creo que hay elementos y bueno, por ejemplo, empezando, hay una situación que a muchos les molestó que resulta que Jor-El y los padres kryptonianos de Superman pues son malos y enviaron a Superman a la Tierra porque como somos débiles quieren que nos conquiste y hagamos y que tenga un séquito de mujeres para repoblar el planeta. Em, lo cual es un poco divertido de admitir. Eh, y creo que la situación es que se nos presenta que Clark Kent es
un personaje que valora y que ve este video de sus padres, motivado porque este video está dañado y solo conoce la primera mitad del video, la cual la cual hace parecer que pudieron haberlo, la cual parece intuir, y por la lectura que Clark Kent le da o Superman le da, está haciéndonos saber que lo enviaron aquí para hacer el bien y protegernos, y eventualmente el ex Luthor logra entrar a la fortaleza de la soledad y con ayuda de la ingeniera recuperan el video completo, en el que se revela que quiere hacer un harén de mujeres y conquistarnos. Y aquí es donde encuentro muy conflictiva esta escena, donde esta idea me encanta porque creo que refuerza mucho la decisión de Clark de elegir ser humano y eh, de elegir ser humano y de defendernos aun cuando su propósito, digamos, o su legado kryptoniano le dice que debe de hacer lo contrario. Creo que esto habla mucho de esta versión del personaje y pero cuando se revela esto, se hace en un programa de noticias y cuando le preguntan a Lexi si no podría ser falso, él solo dice que ya lo corroboraron forenses. Y Superman, incluso incrédulo, no cree esto. Y, y Mr. Terrific le dice, no, sí, estos forenses hay que creerles y eso es todo. Y me parece que desde un punto de vista de guionismo y de narrativa, esto va contra la misma idea de cómo contar una historia de show, don't tell, muestra, no me lo cuentes. Aquí todos me cuentan esto y a mí no me consta que este video no sea manipulado, no hay nada en... Todo se siente artificial y se siente pues sin mucho impacto, y mientras lo estaba viendo era como pues bueno, o sea, yo genuinamente creía que esto se iba a desmentir en algún punto, o que podía no ser cierto, porque parece está sustentado en nada. Visualmente nunca vimos nada que nos haga creer esto. Y entonces es como, pues sí, o sea, un punto tan importante de la trama está sustentado en palabras que dicen el villano y un personaje que acabamos de conocer, y forenses que no aparecen en la pantalla, pues es bastante complicado, la verdad, invertirnos en esta parte, y no solo para nosotros, sino también para Superman, porque debería de haber sido, pues sí, se nos presenta esto como Superman dándose cuenta de que su motor y de que aquello que lo mueve y que lo inspira es este video. De repente descubre que todo fue una falsedad y una farsa, perdón. Y Superman realmente no cambia, o no se ve conflictuado, o pon tú que haga cara de compungido y tristeza, pero sigue ayudando a todos y sigue queriendo ser muy buena persona, y sigue amando a Lois y a la humanidad, como buscando lo mejor en nosotros. Y entonces es como, entiendo lo que quería hacer James Gunn, y me parece de las cosas más arriesgadas y a la vez más mejor hechas desde un punto de vista de guionismo, hacer malos a los papás kryptonianos. Pero pues esto no tiene ningún efecto en la trama. Eh, incluso tiene una entrevista con Lois Lane en la que revela que hace lo que hace porque por eso lo mandaron sus papás y porque tiene este video. Y Lois Lane, pero esta entrevista nunca se publica, y entonces es como, creo que pudiéramos haber llevado esto a un lugar mucho más alto si el público hubiera estado al tanto de esto, de que no solo nosotros,
y Lois Lane, sino que todo el mundo estuviera al tanto de que ese video era algo muy que Superman llegó a admitir que tomaba pecho y luego ver que es esta cosa tan deplorable sería algo muy fuerte y, y creo que ahí es donde entro más en conflicto porque me gusta muchísimo esta caracterización de Superman. De hecho, mientras está peleando con el Kaiju, eh, mientras los demás solo quieren neutralizarlo, él quiere buscar una manera de sacarlo para llevarlo a estudiar y no tener que matarlo. Busca salvar hasta un perrito y una ardilla que no tienen nada que hacer. Y es muy bonito ver a un superhéroe que está tan preocupado por salvar vidas más que por tomarlas o más que por detener la amenaza, por salvar vidas. Esto me agrada mucho en caracterización, pero por lo mismo, después cuando descubren esta verdad de los padres y nada cambia, pues realmente no sientes que pueda tener o sea, que pueda haber uno algo de maldad dentro de este Superman y dos, pues no entiendo cuál es el propósito de esto si no va a hacer nada en la trama, pero aún así, creo que hay muchas cosas, muchas otras cosas bastante cuestionables y, por ejemplo, creo que algo en lo que James Gunn es muy bueno es en hacer arcos de personajes y sobre todo en películas de ensambles grupales, donde todo personaje tiene su propio arco y donde las escenas siempre están desarrollando a uno u otro personaje o explorando a uno u otro personaje. Y, y esto es muy llamativo porque hace sentir que todos son importantes. Todos tienen algo, incluso en Guardianes de la Galaxia Volumen 3 Adam Warlock tiene una especie de arco en 3 o 4 escenas y es bastante efectivo. No es el gran arco de personaje, pero es muy efectivo. Y aquí en Superman, pues y creo que esto en parte fue algo que mucha gente se asustaba de que hubiera tantos personajes. Y Superman tuvo que salir a decir, no, esta es una película que se enfoca exclusivamente en Lois y Superman y pues Lex Luthor. Y, y creo que esto llega a pesarle a la película porque la película James Gunn es tan bueno escribiendo que puede escribir un arco medianamente complejo o medianamente satisfactorio en 3 escenas. Y después de eso, todas las demás escenas no sabe qué hacer y como no está generando arcos ni desarrollando realmente otros personajes, muchas de las otras escenas son como trama vacía que no está mal y muchas películas ojalá solo tuvieran trama vacía, pero conociendo el potencial de James Gunn se me hace un desperdicio y hasta escenas vacías y aburridas cuando sé y he visto otras películas donde hasta las escenas más intrascendentes siempre te están revelando algo de los personajes y siempre te están contando algo de los personajes y siempre están avanzando los personajes. Y creo que aquí es decir, creo que si bien si hay cierta especie de arco en algunos personajes como de la Justice Gang, es cierto que al final se da a entender como que Superman los incitó abiertamente a que tuvieran este arco en vez de que ellos lo tomaran por sí mismos y entonces se siente soso y pues aparte durante la película durante un largo tiempo Superman está atrapado y está esperando a que otros lo rescaten y lo ayuden, que creo que funciona para darles agencia a otros personajes, sobre todo en una historia donde hay un personaje tan poderoso como es Superman, pero pues que si de repente detiene la trama y estás preguntándote, pues qué va a pasar, ¿no? O por qué estamos aquí esperando a que alguien decida hacer algo de la trama. Y
Y sí, o sea, y creo que al final, eh, sobre todo creo que es muy frustrante porque la película empieza muy sólida, empieza con un texto, el cual tiene un tipo de, una figura retórica de repetición bastante interesante y poco convencional, pero muy efectiva y que hasta te saca una risa. Y y cuando lo veo, empieza muy bien. Empezamos viendo a Superman caer en la nieve, madreado. Entonces ya me está diciendo, ok, el personaje que tú y yo más fuerte interpretamos puede valer verga. Es algo muy poderoso. Y luego lo vemos recuperarse y aun cuando no está listo, regresar a la pelea y ve al mismo tiempo se nos presenta este hecho de que su familia de que él escucha este video de sus padres kryptonianos como, pues como parte de su identidad muy fuerte. Y lo vemos pelear, vemos cómo pierde, luego tenemos un día en su vida como Clark Kent, una discusión con Lois Lane, que desde la segunda interacción que tienen en donde ya no tienen máscaras y son directamente ellos, ya están simplemente pues sí, siendo, ya se nos presenta el conflicto que tiene su relación y luego la siguiente escena ya se nos presentan el resto de superhéroes. Es muy efectiva en el primer acto de la película para presentar cosas y de repente el segundo acto empieza y Superman está atrapado y debemos de esperar a que los demás resuelvan. Y de repente hacemos el cruce al tercer acto muy temprano y este tercer acto se alarga bastante. Y se vuelve un tercer acto donde ya completamos el arco de la mayoría de personajes, por lo que no es. eh, pues ya no hay nada en juego, ya nomás son puñetazos vacíos y incluso en ese tercer acto tiene muchas cosas que me causan conflicto. Primeramente está el caso de que se revela quién es Ultraman, que pues es un clon de Clark Kent. De Superman, mejor dicho. Y este clon de Superman está, pues es tonto y Lex Luthor lo controla y tiene una cantidad de movimientos preparados para cualquier cosa que se le ocurra a Superman, lo cual es muy bueno y gracias a la participación de Crypto, Crypto me parece que James Gunn logra muy bien convertir un defecto de Crypto o una falla de Crypto a lo largo de la película en una fortaleza que Superman explota en el tercer acto y con eso puede vencerlo, pero pues sí son puñetazos vacíos y mientras que en el primer acto Superman hacía de todo por salvar incluso al Kaiju que estaba destruyendo todo. En el tercer acto de repente mata sin remordimiento a Ultraman. Y es como, pues sí, me queda claro que está tontito y que debe de tenerlo, pero me pareció una forma muy poco supermanesca de hacerlo, sobre todo con lo que se ha establecido. Y, y creo que eso es un problema bastante... eh, o sea, y creo que ese no sería un problema tan grande como tal si no se hubiera hecho tanto hincapié en que Superman busca ser una buena persona, a diferencia de otros superhéroes como Hawkgirl, dejando que era el presidente de Boravia y haciendo un mascot a una Alka-Seltzer, que hay en una botella, una gran referencia a Kong Skull Island cuando Kong se va a comer a uno de los soldados y cortamos a alguien mordiendo un sándwich. En ese sentido, la película es muy oscura y logra de manera muy llamativa, eh, pues darnos la vuelta. También hay una escena en la que el ex Luthor mata a sangre fría y en plano a alguien con una pistola y, y la cámara se aleja y yo no estoy seguro, y todavía hasta la fecha no estoy seguro de que pueda hacer eso en una película PG-13, pero parece que a James Gunn no le importa. Y que bueno, eso se agradece.
Pero regresando al tercer acto, también es... eh, creo que también ahí hay algo donde se nota que James Gunn pues quería buscar que todos los personajes tuvieran algo que hacer en este tercer acto, ¿no? Y los periodistas, de los cuales fuera de Louis y Jimmy Olsen nomás están más que nada de adorno, pues estos personajes están ahí y pues tienen que publicar, pero están volando en una nave y se está destruyendo Metrópolis, pero ellos no están en peligro y eventualmente lo publican y completan lo que ellos necesitaban hacer y todavía son otros 15 minutos de Superman peleando contra otro Superman, pero vestido de negro. Y es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos trabajando con esto? ¿Por qué no vemos? ¿Por qué ellos no están en peligro? ¿Por qué no haces que Lois Lane tenga que estar en el suelo por alguna razón y que esté en media ciudad siendo destruida? Y esto nos genera más tensión porque no solo es si Superman va a sobrevivir, sino tener que sobrevivir mientras protege a Lois Lane. Y creo que este sería una manera muy interesante de elevar la apuesta y de hacer que sea todavía más complicado el tercer acto, que vuelvo a lo mismo, me siente como si fuera la primera idea de, sí, que Lois Lane y los periodistas que no han hecho nada en toda la película hagan esto, mientras que Superman pelea y no hay nada más, no hay ese pasito extra para hacer más inteligente o más tensa la escena. No, no hay ninguna complicación que no sea necesaria en esta película. Los personajes Eh, también en cuanto a, creo que sin duda lo que más me causó conflicto y hasta ahorita es, eh, se divide en dos partes, pero es básicamente al final un poco lo mismo, pero principalmente la poca participación de Jonathan y Martha Kent, los papás adoptivos de Clark Kent, de Superman, que son que apenas salen, tienen como dos escenas y al final es, es este arco muy padre donde al final Superman pide que le pongan el video de sus papás, pero ahora quiere que le pongan los de la Tierra en vez de los de Krypton. Y es como muy bonito ver cómo Superman elige a su familia que lo crió sobre la que lo engendró y que quería que conquistara y hiciera un Heran de mujeres. Heran, no sé cómo se diga. Em, pero cuando lo estaba viendo, es muy llamativo, pero no puedo evitar sentir que no funciona cuando solo lo hemos visto interactuar dos veces con su papá y una de esas fue por teléfono. Y es como, o sea, sí entiendo y creo que estas escenas, si hubieran sido un poco más profundas, podrían haber llevado a un desarrollo más importante y más satisfactorio de esto, pero en vez de esto, no, son escenas bastante, la primera bastante trascendente y la segunda muy, me causa mucho conflicto como guionista y narrador. Y es que esto me lleva a la segunda parte donde los personajes siempre dicen exactamente lo que piensan y sienten y nunca hay nada de subtexto. Creo que la escena que más disfruto es la primera en la que Lois Lane finge que no sabe que Clark Kent es Superman y se la hace de pedo frente a todos en el Daily Planet porque lo que están diciendo quiere decir otra cosa bajo lo que están diciendo. Y fuera de esto, todos los personajes hablan sumamente honestamente y creo que hay un momento donde funciona muy bien. Lex Luthor admitiendo que sabe que es una mala persona y que tiene estos sentimientos profundos y que no le importa y que aún así va a partir la madre es como, wow, qué oscuro. Pero, pero es bastante poderoso en ese sentido, ese momento. Pero todos los demás son los personajes simplemente diciendo lo que quieren decir. Quizás un poco Mr. Terrific tiene un par de diálogos donde oculta sus verdaderas intenciones diciendo que
quiere hacerlo no por ser altruista, que es el motivo por el que lo está haciendo, sino porque quiere molestar a Guy Gardner, sino que más bien es la mayor parte del tiempo simplemente está en otros momentos es como muy obvio de no me interesan tus sentimientos y es de y no entiendo muy bien de dónde están viniendo esto porque y pero creo que el momento más horrible hay dos. Uno es em, el momento en el que Superman está en casa de sus papás y eh, está conflictuado según él porque va a salvar el día y no se ve nada conflictuado con parecido a lo que lo hemos visto sobre lo que descubrió sobre sus padres biológicos y su padre adoptivo se sienta con él y le dice de que es que no importa qué dijeron tus padres, em, lo que importa es tus decisiones y quién eres tú y cómo interpretaste el mensaje y no sé qué. Y es como, se me hace como muy obvio muy en tu cara y creo que una versión más sutil de esto es algo muy similar a algo que sale en un cómic de Superman, alguno. Estoy casi seguro que es Superman for All Seasons, pero podría estarme equivocando. Eh, este, que en vez de que el papá le diga exactamente el tema de la película y el arco que Superman está llevando que tengo que ver, pues que sea más sutil, que le diga, oye, entiendo esto de que tus papás y qué culero, tu papá era un pinche genocida, pero pues también piensa de que eres, pero yo cuando vi esa noticia no me lo creí porque me acordé eh, de cuando eras niño y decidiste ayudar a la vaca de la granja ajena que estaba en una inundación y que pudiste haberlo impedido, pero pudiste haberlo dejado pasar porque no era tu responsabilidad, pero decidiste actuar y esto. Y ya, y con eso y se va y ahí Superman reacciona y entiende y nosotros entendemos el tema de la película sin que me lo digan en la cara. Y luego, y también al final, eventualmente, Luthor empieza a monologuear, que eso no me molesta, me parece muy divertido, la verdad. Eh, pero de repente Superman llega al lugar y empieza a sermonear y a explicar por qué Luthor está mal y qué es lo que él no está entendiendo y que él se siente no sé qué. Y es de que él nos explica que él ha aceptado su humanidad, Superman, y que Luthor debería de hacerlo. Y es de, entiendo de dónde viene, pero ¿por qué me estás explicando la tesis de tu película? ¿Por qué tu personaje me la está diciendo en vez de demostrármela con sus acciones? Que creo que es algo que ya nos había demostrado, que su compasión y su gana de salvar a toda persona posible lo lleva hace que él sea alguien que está activamente tratando de ayudar a los demás, mientras que el ex Luthor no tiene miedo y termina hallándose gente entre las patas con tal de conseguir propios, um, sus propios objetivos. Y no sé por qué Superman tiene que explicarme esto. Y incluso en la última escena donde aparece Supergirl diciendo la siguiente película, Supergirl Woman of Tomorrow, que ya solo es Supergirl, pero está basada en el cómic Woman of Tomorrow, es bastante que me emociona mucho. El director es un gran director y Jason Momoa como lobo cine. Eh, es bastante Es bastante explicativa donde dicen, por eso Crypto actúa así. Y ella lo que planea hacer es hacer esto y ir a tal lugar y va a usar su fisiología que funciona así para hacer esto y es de, ¿por qué me estás dando una clase de historia y biología kryptoniana ahorita, güey? Este es el cierre de la película. Deberías de ticiarme y emocionarme, ¿no?
pero ¿por qué me está explicando todo? O sea, esto es innecesario y esto ni siquiera es necesario para esta película, es para la que viene y porque todo me lo estás diciendo en mi cara eh, y creo que sobre todo eso es donde se siente como que en el guión, en la escaleta decía, aquí Superman entiende que debe de ser más humano que el ex Luthor. Y entonces la forma en la que lo resolvieron en el primer borrador fue poner a Superman diciéndoselo al ex Luthor en vez de demostrarlo con sus acciones. O sea, y pudiéramos haberlo llevado mucho más. O sea, ¿qué tal que la Justice Gang, en vez de como Superman infiere que él los llamó para que fueran a ayudar en Boravia, hayan visto en Boravia la bandera que sale en el trailer de Superman y se inspiran y se dan cuenta de que Superman no va a ir y dicen, ¿sabes qué? Yo tengo que ir. Estoy casi seguro que es más lo que pasa con Metamorfo, pero no estoy del todo seguro. Y creo que esto hubiera hecho que el personaje de Guy Gardner y Hawkgirl se sintieran más activos y que su arco fue más poderoso y, y que cuando hubieran llegado más allá de los chistes y el humor, pues que trajera una carga emotiva de ellos aprendieron algo y decidieron algo. Y creo que, me vuelvo a lo mismo, creo que el arco de Superman es tan, eh, es tan pequeño de que cuando empieza a dudar de sí mismo, pues realmente no duda porque sigue actuando igual. Entonces, creo que necesitaría haber ido un paso más lejos. ¿Qué tal que Superman llega a un punto donde no quiere salvarnos? Y donde dice, ¿sabes qué? O sea, no voy a hacer lo que dicen mis papás porque no. Pero, güey, ya estoy cansado y pues, la última vez que fui a salvar Moravia me fue como de la verga. Y luego ve a Lois Lane, que ella sin poderes va y dice, no, pues yo tengo que ir a Metrópolis para ver cómo hago esto, porque esto no se puede quedar así. A la vez que luego ve él en la tele que Guy Gardner y la Justice Gang tomó iniciativa propia ir a, ir a Boravia porque están siendo inspirados por él y sumándole esta mejor escena desde mi punto de vista y para mi gusto, ¿verdad? Eh, que quiero decir, no creo ser mejor guionista que James Gunn, no creo que nadie sea mejor guionista que James Gunn, pero quiero creer que había mucho más potencial ahí detrás y espero que en sus próximas películas pueda haber. Pero si a esto le sumamos esta escena de su papá, no diciéndole que él es bueno, sino haciéndole entender por qué él cree que Superman es bueno, hacer que Superman se dé cuenta él, de que ser Superman es importante porque es una fuerza de esperanza y es una fuerza que nos motiva como humanos a salir adelante y a ser la mejor versión de nosotros y eso es lo que hace que eventualmente decida dar el paso al tercer acto. Creo que hubiera sido mucho más poderoso que Superman simplemente yendo porque pues le dijeron que tiene que ir y nunca se lo cuestiona y nuevamente no sé si esto haría una mejor o peor película. Creo que solo haría la película que yo quería ver. Y no lo sé. No, y no creo que Warner Bros. Me quiera dar 250 millones de dólares para descubrirlo. Pero lo que... Pero, y nuevamente, y un último... O sea, creo que lo que quiero cerrar diciendo es que eh, es una muy buena película. Superman tiene cosas muy divertidas, muy entretenidas, visuales muy llamativos. Es la película más comic book de las películas basadas en cómics. Todo es súper exagerado y over the top. Y se nota un amor sincero de James Gunn, de hecho. Y creo que este tipo de cuestiones se le fue un poco de las manos por varias cosas. Creo que en parte es que está muy ocupado haciendo 7 proyectos a la vez y pues no tiene el tiempo y disposición para dedicarle todos sus huevos a un solo guión. A la vez que creo que vi una entrevista en la que James Gunn dice que él usualmente escribía personajes que se escondían su verdadero él
su verdadero yo, porque él siempre buscaba esconderse por miedo al rechazo, a bullying, lo que sea, ¿no? Y que ahora decidió aceptar como su versión más sentimental y más humana y más y dejar que esa parte escribiera el guión, lo cual me parece algo muy llamativo y entiendo de dónde viene y creo que funciona en muchos aspectos, pero creo que esto mismo es lo que termina haciendo que muchas escenas sean tan literal y que los personajes siempre que dicen algo es porque lo creen y lo sienten y nunca hay esta sensación de que me están diciendo algo pero realmente piensan otra cosa o realmente quieren hacer otra cosa. Y eso es lo que a mí me quedó a deber. Y para concluir, ahora sí, perdón. eh, Creo que es una muy buena película. Tiene cosas muy buenas, muy disfrutables. Incluso tiene referencias y desde chistes hasta detallitos en el guión y en el arte, en la decoración, que si no sabes de cómics son chistes que supongo funcionan, pero cuando sabes es un tercer nivel de comedia metanarrativo, es muy divertido. Y creo que tiene esos momentos, está llena de comedia, está llena de corazón, está llena de acción, tiene muchas escenas de acción, tiene muchos visuales, muchos conceptos, muchos personajes y para todos los gustos y creo que es, es una película muy completa, pero pues sí, al final creo que me parece que es de todas las largometrajes de James Gunn, incluyendo los previos a DC Marvel como Slither o Super. A nivel guión, este es el más flojo, donde su trabajo como guionista se siente más, menos refinado, por llamarlo de alguna manera, quizás menos refinado para mi gusto, y esta era la intención de la película que creo que por diversas cuestiones le termina afectando mucho, pero eh, pues sí, o sea, esto no se trata decir que, de decir que fue una mala película porque no lo fue y la disfruté muchísimo. Más bien se trata pues de reflexionar de qué fue lo que pasó, por por qué fue que James Gunn, que yo considero sigue siendo el mejor guionista de Hollywood, por qué terminó así esta versión de Superman, o sea, y pues simplemente esperar que quizás en sus futuros proyectos tenga más tiempo para escribir el guión, no tenga tantas cosas en la cabeza, que pueda dedicarse, que pueda encontrar una manera de jugar más con sus fortalezas, de llevar su estilo, no solo en el nivel más superficial como hace aquí en Superman, sino llevarlo hasta el tope como lo hizo en The Suicide Squad, como lo hizo en Guardianes de la Galaxia, donde son películas tan James Gunnescas y también lo es Superman, pero nunca es a ese nivel, se siente como un punto medio y pues supongo que por eso es una película bastante comercial y con algo para las masas, pero personalmente como fan de Gunn que quería ver una película de Gunn, la película más Gunn de James Gunn, pues sí terminó siendo pues algo que en el mejor de los casos diría que me dejó conflictuado, pero sí no puedo esperar y tengo muchas ganas de ver qué más va a pasar. Quiero ver Supergirl Woman of Tomorrow, quiero ver Peacemaker temporada 2. La primera temporada es muy divertida, espero que la segunda también lo sea y haya habido un gran trabajo de personajes. Si llegan a hacer una secuela de Creature Commandos, que se tomen el tiempo para escribirla, creo que pueden superar incluso a la primera temporada. En sí, yo espero lo mejor de este universo eh, y no sé si James Gunn, no creo que James Gunn escuche esto, pero si llega a escucharlo, gracias por tus películas tan chingonas y mientras tanto vayan a ver Superman.